Estimados auditores, regresando de nuestra pausa musical y comercial, después de haber escuchado Yellow en la voz de Coldplay, grupo inglés, les contamos a nuestros auditores que este jueves 17 de noviembre el mundo celebra el Día Mundial de la Filosofía, promovido por la UNESCO. Se celebra la importancia del pensamiento filosófico y se animan a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica. En palabras de la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de lo que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la libertad. Excelentes valores, bueno, así que muy interesante el día. Y seguimos conversando en Vamos Somos Chilenos junto a Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, y Marianela Antonucci, concejala de Valparaíso. Como mencionamos en la primera parte, esta semana se está discutiendo el presupuesto 2023 por parte del Congreso. La oposición ha rechazado la partida variable del Ministerio del Interior relativo a recursos para la migración y extranjería y para el combate al crimen organizado, parte de las cosas que también hemos estado conversando en la primera parte, arguyendo que son montos insuficientes para enfrentarlo. Marianela, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo comentando también respecto a cómo se está dando esta discusión y hacia dónde están yendo los recursos. Sí, la verdad que en el presupuesto anual estuve revisando varios textos, estuve escuchando a varios parlamentarios también, y se está dando énfasis en aumento de presupuesto para la contratación de personas en los ministerios, por ejemplo, aumentar el personal en las ECTES, aumentar el presupuesto en la Subsecretaría de los Derechos Humanos, 6.000 millones para pensiones, para las supuestas víctimas del estallido delictual, que definitivamente no son los comerciantes que perdieron todo durante la insurrección, 2.000 millones para el Museo de la Mala Memoria o la memoria de algunos pocos, 3.000 millones para la transversalización del género, dinero para capacitaciones que no están claras para quién van a ser, a qué corresponden, ni nada. Y yo considero que viendo solamente esto, basándome en esto, creo que el gobierno tiene el norte bien corrido, porque el norte en este momento de los ciudadanos, de nosotros, es tener seguridad, es tener economía, es tener estudios y tener salud. Es lo más importante para un ser humano. Yo creo que estarle dando plata a las supuestas víctimas de los derechos humanos y que va a salir de nuestros bolsillos, yo creo que es una burla para los que sabemos que esa plata es una plata mal gastada. Y entregarle más presupuesto a los derechos humanos, tampoco. Y le sigue hay un aumento de presupuesto de una baja del presupuesto en un 50% al Servicio Nacional de Migraciones. O sea, si ya el sistema de migración en Chile ya está malo, si le quitamos un 50% del presupuesto, ¿qué pretenden? Que sigan entrando extranjeros y que se vengan a apoderar del país y que el sistema de migraciones no funcione, porque sabemos que entran de todo tipo de personas cuando hay por la puerta como corresponde y por la puerta que no corresponde. La gente honesta que viene a trabajar también. Y al no tener una buena ley de inmigraciones, ellos no van a poder regularizar sus papeles. Y eso es muy malo, porque también viene gente a trabajar, gente honesta, gente que viene a producir para ellos y también aportan al país. Y eso yo creo que lo considero muy malo. ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Cómo el presupuesto? Mira, ahí en realidad tengo una diferencia con mi amiga Marianela. En realidad el gobierno no es que tenga equivocado el norte, tiene muy claro su norte, que es destruir al país, sí, y es hacer pobre al país, ¿no es cierto? Es crear gente descontenta, gente que no tenga los medios para sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, escuchando, digamos, algunos diputados del Congreso respecto de los recursos que se asignan a diferentes actividades, realmente da vergüenza. Tanta plata que se está asignando para cosas que realmente no son las verdaderas necesidades de la gente. Por ejemplo, por las noticias me enteré, y también por los diputados del Partido Republicano,
que autorizó el gobierno y la Cámara autorizó la entrega de 9.600 millones de dólares para una fundación andina que está en Venezuela, anual. Así es. Con 960.000 millones de dólares podemos dar soluciones habitacionales a una inmensa cantidad de personas. Entonces, para mí es una rabia y una impotencia tremenda en que la plata del Estado, la plata que todos nosotros aportamos al Estado con nuestros impuestos y con nuestro trabajo, se está diluyendo en terceras personas o terceros países que nada tienen que ver con las reales necesidades que tiene la gente acá. Y eso el gobierno indudablemente que lo está haciendo porque va siguiendo instrucciones de lo que es la izquierda totalitaria y el Partido Comunista que está manejado, digamos, desde Venezuela. Y el presidente y gran parte del Congreso, de los parlamentarios, son personas de izquierda que están muy claros que la destrucción del país va por ese lado. La única manera de que nosotros podamos progresar es dando empleo y dando trabajo. No hay otra manera de progresar. Y que se entregue esta cantidad de dinero a terceras personas, o que se gaste en el Museo de la Memoria, en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, y que se llene otra entidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuánta cuestión, etcétera, es plata que está perdida. Y junto con eso hay que sumar la cantidad de empleados públicos que se ha agregado y se ha sumado a este gobierno, que como se comenta en la televisión y se comenta en muchos programas de farándula y programas, digamos, serios de política, cómo los amigos, los parientes y los familiares han llegado al gobierno. Uno podría quizás objetar alguna designación, como por ejemplo un embajador por ser primo o hermano de tal persona, como le pasó al presidente Piñera cuando mandó de embajador a Argentina a un hermano de él. Ese embajador que se nombró para Argentina en esa época, que siendo hermano del presidente Piñera, era una persona que tenía todas las competencias. Tenía todas las competencias para ser embajador, pero la izquierda totalitaria lo obligó a sacarlo. No obstante, tenemos que Argentina se mandó a una sindicalista de la CUT que de competencias sobre la área diplomática no tiene ninguna. Nada. A Brasil, al señor De Polo, que es amigo personal del presidente Boric. Se mandó a España a otro amigo que no tiene nada que ver con la carrera diplomática ni con las competencias que un diplomático debe tener para representar como corresponde a un país. ¿Y para qué vamos a decir con la última designación? Pues, a la señora Sánchez a México. Entonces uno dice, en realidad el presidente está siguiendo su norte, y a pesar que él en su campaña insistió muchas veces que en su gobierno se acababa el nepotismo, se acababa el amiguismo y se acababa todo. Y realmente está haciendo todo lo contrario. Bueno, ya sabemos que es especialista en volteretas, entonces esta es otra voltereta más que se ha dado. Definitivamente. Pero volviendo al tema del presupuesto, es impresionante cómo se está despilfarrando el dinero de todos los chilenos que podrían ser utilizados en una forma mucho más eficiente. Necesitamos crear consultorios en las poblaciones más periféricas, necesitamos crear hospitales, necesitamos otorgar y proveer insumos a los hospitales públicos para que los funcionarios puedan cumplir con su trabajo. Necesitamos contratar más médicos, más enfermeros, más técnicos en los hospitales. Y eso Carabineros en retiro también. Bueno, tenemos la posibilidad de carabineros en retiro para todo lo que es seguridad. Claro. Tenemos la plata, tenemos los recursos, pero desgraciadamente tenemos un gobierno que poco y nada sabe de lo que es administrar un país, con todos los problemas que tiene un país, y que en este momento se han agravado por el narcotráfico, por la delincuencia, por el terrorismo, por la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera. Yo veía a la alcaldesa de Providencia, a la señora Evelyn Matei, que lo está haciendo bastante bien y con mucho esfuerzo. ¿Cómo está fiscalizando a todas estas personas que andan en moto? Y veía en la televisión y en las noticias motos sin patente, sin su documentación, motos robadas, etcétera, etcétera. O sea, hay un descontrol completo de lo que pasa en el país. Afortunadamente la señora Matei está tomando el toro por las astas, y ojalá el presidente... Y además le va a pasar, perdón, le va a pasar además multa a las personas que le compren a los ambulantes. Bueno, por lo tanto, también es otra medida más. Eso reduce la delincuencia también. No, entonces, a mí me gustaría que el presidente de la República y la ministra del Interior, la señora Toá,
tomara las mismas armas y las mismas competencias de la señora Matei, que tome la cuestión y resuelva el problema de Frontón, lo mismo que la niñita esta que es alcaldesa de Santiago, que en realidad no tiene idea de administrar, y solamente hablan que estamos tomando todas las medidas, estamos buscando aquí, buscando allá, buscando acá, y es pura, como era en la vieja Unidad Popular, una demagogia vulgar y barata. Solamente demagogia para convencer a la gente que lo están haciendo bien, cuando en realidad no están haciendo nada de bien, y el país cada vez se va hundiendo más, y lo están destruyendo. Y despilfarrar esta cantidad de recursos es tremendo. Afortunadamente, tenemos en el Parlamento el Partido Republicano, que yo creo que es lo único que nos va quedando para defender nuestros intereses, defender nuestra patria y defender los derechos de las personas, porque el resto se ha pasado a la centroizquierda. Fuertes declaraciones, Daniel. No sé, Marianela, tú, sobre todo que también participas de un partido político, ¿cuáles son tus apreciaciones respecto a lo que señala Daniel? No, yo estoy militando en un partido político, estoy absolutamente de acuerdo con mi querido amigo Daniel de la Hoz, porque la verdad es que los parlamentarios están para fiscalizar también. Ellos tienen que fiscalizar la gestión que se está haciendo en el gobierno. Y lamentablemente en las últimas votaciones que hemos visto en el Parlamento, la derecha está votando con la izquierda, y eso no puede ser. No puede ser, porque está bien que uno, que como gobierno tienen que llegar a un consenso para que las cosas funcionen bien, pero en los consensos que ellos han llegado creo que no ha sido lo correcto. Pienso que no, porque seguimos, si nos volvemos al tema del presupuesto, ¿por qué no autorizan un monto considerable a Carabineros para que pueda contratar a Carabineros en retiro? Porque sería una solución rápida y no tener que esperar 2 años para que los carabineros que se están formando en este momento salgan en 2 años más y puedan salir a las calles. Ahora, por la necesidad de Carabineros, se sacó Carabineros que tenían 6 meses dentro de la escuela de Carabineros y los sacaron a la calle, que no tenían la preparación suficiente. ¿Por qué en vez de hacer eso? ¿Por qué no se le da un presupuesto considerable y se contrata a Carabineros en retiro, que no hay que formarlos, que ya están formados, que ya saben qué hacer, ya saben cómo conducirse en cualquier evento? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no piensan mejor ese tipo de cosas? Y que se ocupe la plata en realidad como corresponde. Por otro lado, a las Fuerzas Armadas se les mantuvo el presupuesto, y la verdad que no hay renovación ni siquiera de indumentaria para ellos, porque por lo que he escuchado y he leído, los soldados, los que están en Colchanes, tienen equipamiento de 20 y 30 años de antigüedad en algunos casos. Por lo tanto, ¿por qué no le damos los recursos a quienes sí nos pueden defender, a quienes sí nos pueden cuidar, y no estar despilfarrando plata para fundaciones que van a hacer con ellas quién sabe qué, para el Museo de las Malas Memorias, o por la Fundación Salvador Allende, o cualquier este tipo de cosas, que a la ciudadanía común y corriente, que andamos, somos ciudadanos de a pie, a nosotros no nos sirve esto. La verdad es que creo que si bien dice, como me corrigió mi querido amigo Daniel, sí, ellos tienen el norte bien claro, pero nuestro norte, que también lo tenemos claro, está muy lejos de ser alcanzado. Interesante. Bueno, en estos últimos 10 minutos que nos están quedando, me gustaría también conversar respecto a toda esta reforma previsional que se está discutiendo. Ahí Daniel también me comentaba previo al programa este tema de la solidaridad y cómo este concepto se ha ido malentendiendo. Bueno, ahí Daniel, tú podrías explicarnos un poco a qué nos referimos a eso, pero sobre todo en esta reforma que habla de un sistema mixto, que comienza a incorporar estos conceptos de solidaridad intra e intergeneracional.
ahí cómo podríamos desarrollarlo, Daniel, sobre todo este concepto de solidaridad, que tantas veces se manosea. Sí. Bueno, otras cosas que a mí me preocupa bastante, porque aquí de nuevo tratan de engañar a la gente. Y la gente en realidad se da cuenta. Primero que nada, la solidaridad es un acto voluntario. Cuando yo quiero cooperar con algo, lo hago en forma voluntaria. Y coopero y ayudo a esa persona que realmente... Con tus recursos, no con los de otros. Claro, con mis recursos y en forma solidaria, sea en forma voluntaria. Pero cuando a mí me dice el gobierno y esta proposición de reforma previsional, que no está muy lejos de lo que fue la propuesta del texto constitucional, o sea, realmente es una muy mala reforma, hablan que va a haber un pilar ahí habría solidario. que, quizás, Daniel, preguntarse, imagínate si hubiese ganado la prueba, cómo hubiese sido la reforma. Porque bueno, yo creo que con la derrota apabullante que tuvieron, presentan este tipo de reformas, no me quiero imaginar cuál hubiesen presentado con el apruebo. De hecho, sí, pero es que ellos no quieren perder nada, o sea, de ese mamarracho que sacaron al terminar el proceso constituyente, ahora quieren rescatar muchas cosas, imponerlas ahora a nosotros. Bueno, y eso... a eso es lo que iba, Marinera, porque ellos dicen, bueno, contestando más o menos la inquietud de Marcelo, indudablemente que si se hubiese aprobado este mamarracho de texto constitucional, habríamos perdido la AFP, habríamos perdido la capitalización individual de los fondos, o sea, la persona se habría quedado sin nada, el Estado lo habría tomado todo. Pero en esta reforma dicen, vamos a aumentar un 6% que va a ser de cargo del empleador. No, señor auditor, no va a ser de cargo del empleador, va a ser de cargo suyo, va a ser de cargo de la gente, porque ese 6% el empleador, el empresario, el dueño de una pyme, lo va a cargar a sus costos, o despide gente o le sube un 6%. Aumenta los precios. Así que no lo va a pagar el empresario, no lo va a pagar el empleador. Así que ahí la están engañando, señor doctor. Segundo, cuando me dicen es que un porcentaje de eso va a ir a solidaridad. Eso no es solidaridad, porque le están imponiendo que ese recurso vaya a una cuestión solidaria, a un pilar solidario. Y eso es un impuesto, ¿ya? Le están imponiendo impuestos. Entonces tampoco es solidario. Como lo expliqué al principio, la solidaridad es un acto voluntario. Y pongo un ejemplo muy claro que ustedes, señores autores, lo van a entender claramente, que es, por ejemplo, la Teletón. La Teletón es un acto solidario. Las personas en forma voluntaria van y aportan a esta causa muy noble que inició don Francisco hace ya casi más de 40 años. Ese es un acto solidario, la voluntad. Pero cuando el gobierno dice que yo le voy a quitar al trabajador un 3%, un 4% porque va a ir al pilar solidario para ayudar a la gente que más lo necesita, no es solidaridad, eso es un impuesto. Eso yo creo que lo tengan claro los... Además de eso, la gente quiere que toda la plata vaya a su cuenta individual, no quiere la plata que vaya a otros lados. La otra vez conversaba con una persona que es gaffiter y me decía, mire, ¿sabe? Yo trabajando en forma particular, me hago alrededor de 1.500.000 al mes. No me conviene cotizar, pues, porque si cotizo, no voy a tener acceso al pilar solidario, ni a la pensión garantizada universal, etcétera, porque voy a tener un sueldo o un ingreso bastante alto. No me conviene cotizar. Entonces, creo que está haciendo el proyecto, está incentivando a la gente a que no cotice. Y eso indudablemente en el tiempo, en el futuro, esa persona cuando tenga que jubilar, no va a tener cotizaciones o va a haber juntado muy poco dinero. Entonces, la reforma esta que pretenden imponer, yo creo, en mi opinión, que no va a salir del Congreso, va a morir ahí. Y eso lo acompaño con lo que es la reforma tributaria. Lo que está haciendo la reforma tributaria es hacer más pobre el país. Y eso la gente lo tiene que saber. Aquí, si la plata que necesita el gobierno es para financiar todas estas cosas que acabamos de nombrar recién, ¿no es cierto? Los 960.000 millones de dólares para entregárselo a Venezuela, para el Museo de la Memoria, para la Fundación Salvador Allende, para el Instituto de Derechos Humanos y para todas estas entidades que son de izquierda que no producen ningún beneficio a la gente. La gente quiere soluciones a sus problemas y la solución a sus problemas está a través de la ley. ¿Y quién hace la ley? Los parlamentarios, los diputados y senadores que están en el Congreso. Ellos son los que tienen que ponerse a trabajar y solucionar el problema a la gente. Así que esas cosas yo quiero que la tenga clara nuestro auditorio. Muchas gracias, Aida. Marianela, porque o sea, uno escucha de repente a Marcel y Marcel te sale con una frase que dice se acabó el tiempo de las ideologías, hay que poner el foco en las pensiones, que es una
sea, que es una manifestación muy bien intencionada, y es verdad, deberíamos preocuparnos de las pensiones, de mejorar la situación, pero al final lo que uno ve es un programa o un proyecto de pensiones cargadas de ideología, con una Bueno, lógica de culpabilidad hacia las AFP, de hecho, bueno, las elimina. Uno ve también al senador Latorre, que es oficialista, diciendo que los que, vamos a ver aquí quiénes son los que defienden las AFP y quiénes no. Tenemos también a una diputada del Partido Comunista saliendo en televisión señalando que las AFP se quedan con tu rentabilidad, o sea, muchas lógicas muchas lógicas ideológicas al final, muchas ideas ideológicas y por tanto pareciera ser que este es un programa muy cargado de ideología. No sé cómo lo ves tú. sí, yo lo veo totalmente cargado de ideología, pero además con mucha ambición a las platas de nosotros los que cotizamos, porque ese 6% que quieren hacer cotizar, que sea de costo del empleador, que no va, si ya sabemos que no es del costo del empleador, que va a ser de costo de todos nosotros, o va a ser cargado en los precios de los insumos que venda cada uno, que sea una pyme. Yo siempre pienso en las pymes, porque yo también fui pyme en algún minuto. Y cuando subían el sueldo mínimo, era terrible, porque tenía que seguir manteniendo la gente trabajando y aumentar el sueldo de los trabajadores y aumentar la cotización previsional también. Entonces, es complicado para un pequeño empresario o que tenga una pyme o una micro pyme, o sea, microempresario, es complicado mantener a los trabajadores en cantidad. Así que creo que está muy mal. Y por otro lado, este 6% quiere que sea administrado por un organismo autónomo del Estado. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Que ellos se quieren quedar con la plata y ellos manejarlo a diestra y a siniestra. ¿Y cómo lo van a manejar? No sabemos. Y está más que demostrado que los privados manejan mejor la plata que los organismos estatales. Mira, Marinela, yo me acuerdo, y aquí me salgo un poquito, mi abuelita siempre me decía, que en paz descanse, yo era su nieto favorecido, me decía, mijito, mire, la plata la tienen que manejar los que saben hacer plata. La gente que no sabe hacer plata no puede manejar plata. Por Exacto. eso la gente que tiene mucho dinero es porque sabe administrar muy bien su negocio. Y yo lo he dicho muchas veces, el Estado es un administrador deficiente por definición. El Estado por definición es deficiente. Entonces, quieren pasar esta plata a las cuentas nacionales, ¿ah? Que es un listado, digamos, que se lleva en el éter, y esa persona va a entregar esa persona va a entregar sus recursos y en 40 años más o en 30 años más, cuando vaya a jubilar y pida este 6%, lo más probable es que van a decir, no, es que mire, es que resulta que aquí tiene un bono que lo puede cobrar en un par de años más. Pero Es Marcel, Daniel, es Marcel. Está llamando a los consejos. Sí, Daniel, hay que ir terminando, estamos en el tiempo, de todas maneras vamos a tener mucho más programas donde vamos a seguir conversando sobre esta reforma. Así como está, es evidente que no se va a aprobar y van a venir también discusiones en el Congreso. Así que, Daniel, tú tienes ahí buenas noticias que contarnos, no sé si las... Sí. Para terminar el programa con buenas noticias, como también nos tenía acostumbrado Enrique. Una muy buena noticia de cierre. La NASA lanzó su misión Artemis 1, siendo este hito el regreso a la Luna por parte de la humanidad después de 50 años del Apolo 17. Esto marca el inicio de una nueva era para la NASA, bautizando el programa de exploración lunar en honor a la hermana melliza del Apolo en la mitología griega. Este evento fue observado por cerca de 15.000 personas que se congregaron en la zona de lanzamiento. El objetivo es enviar en el siguiente vuelo a 4 astronautas a orbitar en torno a la Luna en 2024, para que finalmente el ser humano pueda pisar en 2025 la superficie del satélite. Tal como lo hiciera en el pasado Neil Armstrong, sin duda la exploración del espacio seguirá dándonos que hablar.
Con esa buena noticia entonces nos despedimos de nuestros queridos auditores y nos vemos la próxima semana nuevamente en Vamos Somos Chilenos. Marianela, Daniel, que tengan un excelente resto de semana y un mejor fin de semana, por supuesto. Igualmente, y a todos los auditores también, que tengan un lindo final de día y final de semana también. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Chao, chao.